Bienvenidas todas y todos a este segundo seminario del ciclo que hemos organizado entre la Agrupación de Empleados Fiscales ANEF y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, INAP. Tal como decía Felipe, el ciclo en su conjunto lo hemos denominado Estado y Gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación, y son 12 encuentros que los iniciamos el 19 de agosto pasado con una conferencia inaugural sobre el trabajo decente en el Estado que nos brindó el ex director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Juan Somavía. Como ustedes saben, esta sesión inaugural, tal como la de hoy día y la futura, van a estar disponibles para quienes no puedan participar en forma sincrónica en estas reuniones. Hoy día damos inicio al ciclo que en su formato que vamos a tener en estas 11 sesiones, en que vamos a tener 3 panelistas que nos van a hacer una introducción general sobre el tema que tratemos en cada seminario, de unos 15 minutos cada una de estas exposiciones, y posteriormente vamos a abrir un espacio de recepción de preguntas y nuevamente le daremos la palabra a los participantes del panel. Este segundo seminario se refiere fundamentalmente y lleva por título El Estado en la nueva Constitución, principios y rol. Y hemos invitado a que nos hagan la introducción en este seminario a Marcela Ríos. Ella es ampliamente conocida en el mundo de la discusión de políticas públicas, es representante asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es de formación socióloga y tiene un doctorado en ciencia política y ha participado en muchas comisiones e instancias de discusión que hemos tenido en los últimos años en Chile, y a partir de su trabajo en el PNUD creo que nos puede hacer una orientación muy importante en el tema de hoy. También participará el profesor Luis Cordero. Luis es abogado de formación, jurista, profesor de Derecho Administrativo, tiene un doctorado en Derecho, también lo leemos semanalmente en diarios nacionales, donde nos habla de distintos temas de mucho interés, y participa además en el directorio de la organización Espacio Público. Y también hoy día va a participar en este seminario el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez de Belli, que es ampliamente conocido por todos nosotros y a quien también le damos la bienvenida. El programa lo hemos organizado: primero le daremos la palabra al profesor Cordero, en segundo lugar a Marcela y en tercer lugar a José Pérez, por 15 minutos cada uno sobre el tema que nos preocupa, y posteriormente vamos a haber estado recibiendo las preguntas a través de Fernanda Plaza, que las va por el chat recibir, me las va a pasar y haremos la segunda ronda de preguntas a los expositores. Por lo tanto, le damos la palabra a Luis Cordero por 15 minutos. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado la invitación a estar en este seminario. Adelante. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría primero, para poder hablar de cómo mirar el Estado y particularmente la administración pública, que son los temas a los cuales yo me dedico en Derecho Administrativo, me parece relevante contar un poco de dónde viene esta historia, en el fondo, ¿no? Parte del debate constitucional, del momento constitucional en el que nos encontramos, exige, creo yo, reconocer la identidad de principio de algunas de las cuestiones sobre las cuales nosotros estamos debatiendo en la actualidad. De lo contrario, como que se pierde la lógica o la racionalidad
de algunos de esos debates, y en algún sentido también se pierde pista del por qué en el caso de la Constitución del 80 hay determinadas reglas que se elaboraron en contextos determinados, ¿no? Y yo comenzaría diciendo, en primer lugar, que lo que hace la Constitución del 80 es de alguna otra manera reconocer un estado del debate que existía a finales de los 70 en el caso de la administración pública, y por lo tanto no hay mucha reflexión adicional. El protagonista central de esa regla, que es el artículo 38 de la Constitución, es más bien consecuencia de la incidencia o el rol protagónico que tuvo durante la década anterior la Contraloría. Y voy a contar más o menos el contexto en el cual eso se desarrolla, para luego preguntarnos al final de los minutos que tengo cómo uno debiera razonablemente entender algunas de estas cuestiones, ¿no? La primera es que si uno quiere entender razonablemente bien los debates constitucionales, uno no debiera solo detenerse en las reglas. Esto es bastante obvio, pero para el sistema legal, no solo, para los abogados en general, no siempre es así, sino que además, bajo esas reglas, ¿cuáles fueron las prácticas constitucionales que se elaboraron? En otros términos, lo que demuestra la tradición constitucional en general es que determinadas reglas de la Constitución en contextos determinados han ido cambiando su significado. Y en el caso de la administración pública, y de la manera en cómo la hemos pensado en el último siglo, el eje central está en el debate que dio origen a la Constitución del 25. En la Constitución del 25, previo al contexto de la Constitución del 25, había no solo la crisis política, sino que desde el punto de vista del diseño de la administración pública, había una tensión muy severa que estaba vinculado al patronazgo de la política en el sector público, en el fondo, ¿no? De hecho, está ampliamente documentado la incidencia y la distorsión que generó la política a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la administración pública, y eso generó toda esta figura del patronazgo, y por lo tanto una crítica muy severa a la manera en cómo se conducía la administración y los problemas de probidad que eso generaba. Por eso cuando se dicta la Constitución del 25, una de las obsesiones centrales es tratar de desvincular a la política del cumplimiento de la función pública, en el fondo, ¿no? Y esa obsesión se traduce en la necesidad de tener un régimen jurídico especial que la Constitución del 25 denomina estatuto administrativo. Lo que pasa es que en lo que se refiere al modelo institucional, la Constitución del 25 se transformó esencialmente en un proyecto incompleto, ¿no? La descentralización que promovía, por ejemplo, fue una descentralización reenviada a la ley que nunca genuinamente se puso en marcha. El sistema de solución de controversias, que era la existencia de tribunales contenciosos administrativos para resolver conflictos entre particulares y el Estado, también quedaron condicionados a una ley que nunca se dictó. Respecto a la organización administrativa, la Constitución del 25 es hija de su época, por lo tanto no tiene mucha atención, pero sí tiene una obsesión en la idea de tratar de separar la función de la política de la función permanente que le corresponde a la función pública. El problema de la Constitución del 25 es que la ausencia de normas que implementaran algunas de estas, algunas de ellas bien retrasadas, que fue el caso de la implementación del estatuto, sin embargo, terminaron suplidas por otro tipo de prácticas en el fondo, que es lo que sucede a mediados del siglo XX, y eso se traduce en una reforma que es bien clave en este tema, que es la reforma del 43. La reforma de 1943 tiene varias cosas importantes. Se da en el contexto de la Segunda Guerra, es un pacto entre el Congreso y el presidente, y ese pacto supone entregarle más atribuciones de iniciativa exclusiva al presidente de la República, pero a cambio de algo. Ese algo era que un organismo de control que se había creado en el 27, que ustedes conocen como Contraloría General de la República, pasara a la Constitución. Es la primera autonomía constitucional. Y es bien importante porque cuando uno analiza la literatura de la época y el contexto en el que eso se da, la Contraloría llega a la Constitución con el propósito de liberar, con dos propósitos bien claros. Uno, crear lo que se denominaba en ese momento el cuarto poder, ¿no? El cuarto poder, de hecho, si uno lee a los profesores de la época, la literatura de la época, está pensada en la existencia del poder contralor. Y ustedes saben que la Contraloría chilena tiene una particularidad. A diferencia del resto de las Contralorías de América Latina,
o de aquellas instituciones o entidades superiores de control, ninguna otra en el mundo reúne en una sola mano la función de control de legalidad, la facultad de interpretar con alcance general la ley, la de fiscalizar la inversión de los fondos públicos, la función de auditoría y además de eso, estar a cargo de la interpretación del régimen de empleo público. Es un sistema que concentra muchísimas atribuciones en un solo lugar. Y eso tiene una racionalidad del 27. Había una obsesión por tratar de disciplinar a la administración pública, por alejarla de la política. La reforma del 43 lo que hace, de algún otro modo, es decir, ok, esa institución la vamos a llevar a la Constitución, le estamos entregando más atribuciones al presidente en materia de gasto, y entonces, ok, un cuarto poder, ese cuarto poder se llama Contraloría. Pero la segunda razón, que es muy importante para explicar lo que pasa después en Chile, es que el Congreso toma la decisión de llevar a la Contraloría a la Constitución también con un segundo propósito deliberado también, y es controlar el presidencialismo. La Constitución del 25 tenía un origen profundamente presidencialista, la reforma del 43 lo estaba aumentando mucho más, y lo que hace la reforma del 43 es esencialmente decirle, ok, el presidente tiene un contrapeso, ese contrapeso ni siquiera es el Congreso, el contrapeso genuino es el Contralor. Y por eso se le da el rango de autonomía constitucional. Originalmente el Contralor es inamovible hasta los 75 años de edad, es una reforma que en verdad modificamos en el 2005. Y por eso si ustedes leen la Constitución hoy día, la Constitución del 80 es heredera de esto, lo que hace esencialmente es someter los actos del presidente, todos los reglamentos del presidente están sujetos al trámite de toma de razón, el Contralor ni siquiera de las materias que puede eximir. Y eso tiene toda una racionalidad a partir del 43. ¿Qué explica esto? Eso explica que a partir del 43 la Contraloría pasa a tener un rol muy protagónico. El Congreso es un Congreso que tiene una gran dispersión, comienza a aprobar leyes que crean distintos organismos administrativos con distintas denominaciones, con distintos regímenes de empleo en algunos casos, con normas previsionales que son diversas, con régimen de remuneraciones que son distintas, y además con una práctica parlamentaria vinculada a las leyes misceláneas. Entonces uno tenía la ley de reajuste, y en la ley de reajustes podía tener una delegación legislativa para reestructurar la administración pública, dictar el estatuto administrativo o dictar normas de competencia, todo en un solo lugar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ese desorden normativo, el que comenzó a darle una cierta sistematicidad fue la Contraloría. Y entonces la Contraloría empezó a clasificar la organización administrativa, trató de darle un sentido a esta dispersión de remuneraciones, de asignaciones, y por eso la Contraloría en un momento determinado llega y dice, ¿sabe qué momento? El concepto de estatuto administrativo es un concepto material, que da lo mismo si se llama Código del Trabajo o estatuto administrativo, pero va a ser una sola regla. Con esos criterios, si uno mira los gobiernos de Alessandri, de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, todos esos gobiernos tuvieron conflictos con la Contraloría, todos. La dictadura también los tuvo, lo que pasa es que en algún sentido no fueron tan ostentosos públicamente, con menor intensidad, es cierto. Pero esos tres presidentes tuvieron conflicto, Alessandri por la delegación legislativa del 59, que le permitía reestructurar toda la administración pública. Frei había tenido muchísimos problemas con las tomas de razón, y Allende evidentemente lo había tenido. De hecho, Allende tenía muchísimas representaciones por parte de la Contraloría. Esto genera, entonces, que como la Contraloría tiene esta facultad de sistematización en su jurisprudencia, ordena a través de la dictaminación la administración. ¿Por qué hago toda esta pequeña historia? Porque una vez que se produce el golpe, la dictadura crea una comisión que se conoce más bien en círculos especialistas, que es la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, y que en rigor es dominada por la Contraloría. Y el propósito de la Comisión Nacional de Reforma Administrativa es esencialmente tener un solo modelo de administración pública. Y ese modelo de administración pública es al final del día el que había venido promoviendo la Contraloría de finales de los 60. Por eso, la Constitución del 80, a propósito de gobierno y administración, solo le dedica un artículo a esto, que es el 38.
Y por eso reenvía a una ley que se va a dictar en el año 86, la organización básica de la administración pública. La Contraloría no quería, nuevamente, que el sistema de administración pública se atomizara, que el sistema de empleo público se atomizara, que el régimen de remuneraciones se atomizara. Y eso genera una agenda de reformas. La ley de base que se dicta en el 86, el nuevo estatuto administrativo que finalmente lo dicta la dictadura a finales del 89, y lo hace además inmediatamente reencasillando, por lo tanto los gobiernos democráticos se quedan sin posibilidad de poder tener acceso a cargos al interior de los servicios. Además, modeló un sistema de carrera funcionaria estrictamente vinculada a cada organización administrativa y no en la administración pública, etc. Entonces, el modelo de gobierno y administración que tiene la Constitución del 80 es un modelo de pretensión uniforme, pero que está muy influenciada por lo que fueron los criterios que construyó la Contraloría entre el 50 y el 70. Entre el 50 y el 70 es, particularmente la década del 50 al 60, es donde muchos denominan la época de oro, porque es donde se definen los criterios que madura la Contraloría. Entonces, y esto es bien importante porque la pregunta es, ¿qué pasa con el retorno a la democracia? Lo que trata de hacer los gobiernos democráticos es tratar de administrar o de gestionar un modelo de administración pública que estaba completamente bloqueado. Y entonces comenzamos a utilizar las leyes de presupuesto como un mecanismo articulador para eso. Y el problema es que ese mecanismo de articulación, que era esencialmente transitorio, mientras se seguía reflexionando cómo se reestructuraba ese modelo de organización y particularmente empleo público, se transformó en la regla permanente, una regla permanente que hoy día explica que cerca del 70% del empleo público del gobierno central, los datos a nivel municipal podrían todavía hacernos variar muchísimo esa información, pero solo el gobierno central están en posiciones esencialmente precarias, porque o son honorarios o son contratas. Y ese proceso, que es un proceso que comienza en los 90, es un proceso que se explica por el cierre que tuvo en el sistema de empleo público el Estatuto del 89, y que no se reabrió con posterioridad. Y por lo tanto el incentivo del modelo institucional fue a generar regímenes transitorios. Pasamos a un modelo de presupuesto similar a presupuestos por resultado en la década de los 90, y terminamos instalando y administrando un modelo esencialmente de precariedad de la función pública, en el fondo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque desde entonces nos persiguen esencialmente dos cosas. Uno, que es la carrera funcionaria. Yo les quiero recordar que el Tribunal Constitucional ha dicho, esto lo dijo en los 90, esto lo dijo en los 90, que la carrera funcionaria es un derecho a los funcionarios. O sea, esta afirmación que tiene el 38 es un derecho a los funcionarios. Y la segunda, que cuando se abrió debate sobre el sistema de alta dirección pública, y de hecho se abrió discusión sobre este punto, el tribunal dijo, ok, esa es una discusión que es del legislador y no de la Constitución. ¿Por qué hago estas reflexiones solo para situar el contexto del debate? La pregunta es si uno quisiera proyectar las reglas de la nueva Constitución. ¿Cuánto de lo que hemos aprendido desde el retorno a la democracia no es útil para eso? Asumiendo que el péndulo de estabilización del sistema institucional para cualquier diseño de administración pública, en el caso chileno, está fuertemente condicionado por la manera, la forma y modo en que la Contraloría ha estado funcionando o ha funcionado históricamente. Estas Contralorías, yo diría después de la reforma del 2005, no son completamente diversas a la anterior, a la clásica, pero tiene énfasis distintos, ha puesto restricciones diversas, y solo quisiera cerrar diciendo que, ojo, que cuando uno quiere abrir discusión sobre este punto, uno debiera detenerse en tres cuestiones que están intrínsecamente vinculadas. Uno es el régimen de gobierno, el modelo de gestión pública, el modelo de administración pública depende muchísimo de cuál va a ser el régimen de gobierno. El segundo es un relativo consenso que nosotros tenemos desde el año 1925,
de que es conveniente separar la función pública, que está a cargo de gestionar la política pública en el largo plazo, de la disponibilidad de cargos o de incidencia que puede tener cada administración electa para un periodo. Esa separación es una separación que nosotros estamos tratando de hacer desde el año 1925. Y que por distintos tipos de razones, esencialmente porque nunca nos hemos tomado muy en serio cómo reestructurar globalmente el sistema, nos ha estado pasando esa cuenta. Y eso sí yo creo que es un problema donde la Constitución puede decir cosas genéricas, pero son responsabilidad esencialmente del legislador. Y por último, la pregunta es, ¿qué modelo de administración yo solo tendría cuidado en no dejar un régimen rígido? Uno de los grandes problemas que tiene las incentivos de iniciativa a reforma del Estado en Chile tiene que ver con que la Constitución del 80 condicionó las materias de organización administrativa a una calificación que es Ley Orgánica Constitucional, que hace imposible que el Congreso pueda delegar en el presidente de la República una reestructuración de la administración. Estoy hablando desde el punto de vista de la organización, no estoy hablando desde el punto de vista de los funcionarios. Entre otras cosas porque yo con algunos de ustedes ya he estado y saben bastante bien mi opinión. Yo sigo creyendo que el mejor sistema de empleo público es aquel que permite que los funcionarios tengan carreras en el Estado y no en cada sector, porque eso lo que hace es en el fondo más bien limitar capacidades en el sector público y por cierto permite no solo carreras más cortas, sino que las facilidades como para que la política capture con más inmediatez el desempeño de la función pública, ¿no? Eso brevemente yo podría decir en el contexto del planteamiento global del problema. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Creo que ha sido una estupenda introducción al tema. Le daríamos la palabra ahora a Marcela Ríos. Marcela, adelante, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este seminario. Bueno, primero, muchísimas gracias, Rodrigo, José, al INAP, a la ANEF, felicitarlos y felicitarlas por esta iniciativa, la gran convocatoria, el interés que muestra el debate, me parece algo súper auspicioso del momento que estamos como país. Efectivamente, es un poco cliché, pero creo firmemente en que el proceso constituyente nos abre una enorme ventana de oportunidad para discutir y pensar, deliberar sobre temas esenciales, que como decía Luis, muchos de ellos no se les ha hincado el diente, no ha existido voluntad, no ha existido el tiempo, pero también porque tenemos un conjunto de normas y reglas desde la política que hacen muy difícil los cambios estructurales en el funcionamiento y en la estructura del Estado. Con gobiernos de 4 años, sin reelección, con elecciones intermedias municipales en esos 4 años, los tiempos de la política no alcanzan para hacer reformas estructurales en serio. Yo creo que todos quienes han estado en la administración gubernamental saben eso, y eso se ha ido acentuando con el tiempo. Y por lo tanto, más allá de la dimensión política, simbólica, participativa, con la cual creo que también tiene una importancia vital y en la que nosotros desde el PNUD hemos estado particularmente interesados y comprometidos, creo que también el proceso constituyente nos da esta oportunidad única de una discusión sistémica de las reglas del juego que pueden también ayudarnos a enfrentar algunos de estos problemas más estructurales que nunca son urgentes, por lo tanto siempre pueden quedar pospuestos, nunca son los que hacen que los ciudadanos y ciudadanas se movilicen, nunca son los debates de los matinales, entonces siempre pueden quedar postergados. Y poder tener estas discusiones de fondo en materias que son esenciales para avanzar al desarrollo, esenciales para la democracia y para el país que se quiere construir. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Una nota de optimismo respecto del momento que se vive y de la oportunidad que se está abriendo. Lo segundo, y yo, como decía Rodrigo cuando me presentó, yo soy socióloga, cientista política, desde el PNUD hemos estado pensando y aportando en los temas de políticas públicas y sobre todo en los temas de estructura institucional, proceso constituyente y política, y quiero hablar un poco más, plantear
interrogantes y temas y diagnóstico más que entregar la respuesta, porque creo que efectivamente nosotros desde Naciones Unidas podemos ayudar con la evidencia comparada, podemos ayudar con orientaciones normativas, con asistencia técnica, pero no somos los llamados a tomar las decisiones sobre el detalle, digamos, de las estructuras que se deben adoptar. Primero, yo creo que es muy importante que el debate que se tenga en el marco del proceso constituyente respecto del Estado esté sustentado en buenos diagnósticos, en buena evidencia, y que salgamos de la discusión puramente normativa de preferencias. O sea, esta cosa de que a mí me gusta el parlamentarismo, a mí me gusta el presidencialismo, a mí me gustan los estados chicos, a mí me gustan los estados grandes, a mí me gustan las constituciones muy largas y a mí me gustan las constituciones muy cortas, no contribuye mucho a poder entender cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, o sea, qué queremos construir en términos, en este caso, para el Estado, qué modelo de Estado nos estamos imaginando, para dónde queremos llegar, pero también pensar qué cosas funcionan bien, qué cosas no están funcionando y que es necesario arreglarlas. Y creo que en eso es muy importante no solo mirar la historia y la tradición constitucional del país, que son temas muy esenciales, pero también la experiencia de otros países, porque en la mayoría de los temas que enfrentamos como sociedad no hay que inventar la rueda. La mayoría de los países, si bien tiene historias, tradiciones distintas, también tienen muchos problemas en común y muchas formas de abordar estos problemas de manera común. Entonces, parece muy relevante también pensar el cómo se han resuelto algunos de los problemas que se identifican en Chile, en otros países, para mirar buenas prácticas, cosas que han funcionado bien, y también las cosas que no han funcionado bien, cosas que no necesariamente están funcionando. Entonces, en términos de diseño institucional, es esencial partir de ese diagnóstico y pensar en qué Estado se necesita para impulsar el desarrollo, qué se quiere cambiar del Estado actual, y por qué es necesario revisar estructura y funcionamiento. También va a ser esencial en este proceso aprovechar esta discusión para mirar, como decíamos antes, el conjunto y no solo una parte. O sea, lo importante del debate constitucional es que podemos tener una discusión sobre el régimen de gobierno, sobre el hiperpresidencialismo, el periodo del mandato, si tiene que ser 4 años, si necesitamos una reelección inmediata, al mismo tiempo que se va a tener que discutir la estructura del Estado. No queremos mantener un Estado centralizado. ¿Qué podemos hacer para resolver los problemas que tenemos en términos de estructura y las competencias, las facultades que tienen los distintos niveles de la administración del gobierno, que son temas esenciales? Y, como decía antes, podemos tener esa mirada conjunta y tratar de entender la manera en que esas distintas reglas funcionan e interactúan entre sí, generando, por lo tanto, distintos resultados. Pero también es importante, y esto quizás lo voy a dejar un poco hasta el final, pero también es importante tener una discusión seria respecto de qué tiene que estar en la Constitución y qué no tiene que estar en la Constitución. Yo creo que tenemos una tentación bien grande a pensar que todo lo que queremos lograr en la vida tiene que estar en la Constitución para que se nos asegure que va a ser realidad, y eso en la práctica, la experiencia de otros países muestra que eso simplemente no es así, y que no necesariamente el único camino es que las cosas estén en la Constitución. Hay muchos, uno de los problemas, que yo no soy abogada constitucionalista, pero en parte importante del debate ha mostrado cómo la Constitución de 1980 tiene una gran cantidad de leyes orgánicas, una gran cantidad de regulaciones en materias que en la mayoría de los países no están en sus constituciones o no tienen el rango constitucional como lo es en Chile. Entonces, ¿cómo podemos descargar el texto constitucional de aquellas cosas que no son necesarias que estén ahí y que pueden ser dejadas para que el legislador las vaya reformando, adecuando en función del juego democrático?
Obviamente, algunas cosas tienen que estar en la Constitución porque no queremos que cada 4 o 6 años se estén cambiando instituciones, estructuras o temas esenciales. Pero hay otros que sí, pueden estar perfectamente dejados a leyes regulares y pueden ir siendo adaptadas en función del juego democrático. En términos de la estructura, me parece y aquí pensando en los grandes temas que hay que abordar respecto al Estado. Por supuesto, la relación del Estado con la economía, con la regulación de la producción, de la propiedad, no solo en términos de la propiedad, sino que el rol del Estado en términos de fomentar más activamente la industria, o para asegurar derechos sociales y económicos, es una discusión clave, y es una discusión que me parece que también hay países donde el Estado tiene un rol muy activo en términos sociales, económicos, donde eso no está consagrado constitucionalmente, y en otros donde está consagrado constitucionalmente, el Estado no logra jugar esos roles. Entonces, creo que la discusión respecto de qué es lo esencial que esté ahí, en general, tiendo a pensar que lo que necesitamos son principios muy claros, principios rectores que permitan que el juego democrático funcione, y también dejar establecidos temas esenciales respecto del rol del Estado. Lo segundo, ya lo mencionaba antes, el tema de la concentración del poder a nivel central, nacional. Uno de los problemas, nosotros mismos, en un gran informe que hicimos en el 2015 sobre gobernanza, veíamos que uno de los problemas en Chile era en esta materia que las reformas políticas, administrativas y fiscales para desconcentrar poder han ocurrido en distintos momentos, no son coherentes entre sí, no han generado un sistema coherente que permita desconcentrar poder y darle mayor autonomía a los territorios para poder impulsar políticas públicas, para hacer frente, digamos, a necesidades distintas de desarrollo. Por lo tanto, ahí la discusión de cómo resolver los problemas pendientes en materia de estructura y de los distintos niveles de gobierno va a ser importante. La estructura actual es mucha concentración en el poder central y con municipios más o menos fuertes y con un nivel regional inexistente o extremadamente débil. La discusión entonces es qué otro modelo nos sirve, entendiendo que aparentemente la mayoría pareciera estar en la posición de mantener un Estado unitario y que no necesariamente la única opción es avanzar hacia un Estado federal, pero esa es una discusión esencial. Vinculada a esa discusión está ciertamente la relación del Estado-nación con los pueblos, con naciones indígenas, y lo digo acá porque este es un debate esencial en relación a los pueblos indígenas, definir que el Estado va a ser un Estado. En un Estado pueden haber distintas naciones y el Estado va a avanzar a tener un carácter plurinacional, como en otros países de América Latina. Esto es más allá del reconocimiento, esto no es lo mismo obviamente que el reconocimiento de la existencia de los pueblos, que es como algo que ha quedado superado por la historia en algún sentido, y ya hoy día la discusión a nivel internacional y a nivel de los pueblos está claramente en esta discusión sobre el carácter plurinacional del Estado, y también la discusión sobre niveles de autonomía territorial. Y este es un tema de fondo que cruza la relación del Estado con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche. Hay diversos modelos que distintos países han utilizado, los países nórdicos con el pueblo sami, Canadá con las primeras naciones, donde hay niveles muy grandes de autonomía territorial, judicial, jurídica, legislativa, representativa, en los territorios gobernados por los pueblos indígenas en Canadá, y en una menor medida Nueva Zelanda, que tiene un modelo distinto. Entonces, esa discusión es otra discusión en torno al Estado que será central. Todo lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes y algo que está siendo debatido ampliamente, creo, por lo menos entre especialistas, actores políticos hoy día, es la relación entre el legislativo y el ejecutivo.
en un sistema que es extremadamente presidencial. Hay, creo también, una opinión bastante extendida que hay que buscar modelos donde se permita avanzar a un mejor equilibrio entre el Congreso y el presidente, y el presidente, la institución del presidencial. Hay algunos que plantean que es necesario moverse directamente a un régimen parlamentario. Sobre este tema simplemente decir que es importante que esto no es como un dogma religioso, ¿no? O sea, como los seguidores del presidencialismo no necesariamente me parece que sea algo que tenga que ser abordado desde esa perspectiva. No hay evidencia en el mundo de negro del presidencialismo a parlamentarismo o viceversa. Lo que sí hay en las últimas 50 años es una tendencia creciente a buscar modelos híbridos. Cerca de 53 países en el mundo tienen algún tipo de sistema semipresidencial o semiparlamentario, una mayoría importante de los países de Europa del Este, pero también Portugal, Austria, Rusia, bueno, Montenegro, Moldova, Irlanda, etc. Y en América Latina también se ha ido avanzando a sistemas más híbridos. Por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Bolivia tienen sistemas con presidencialismo atenuado, y se mantiene el presidencialismo puro, el hiperpresidencialismo en Chile, en México, en Brasil, pero no en toda la región, y las razones para moverse a sistemas híbridos está fundamentalmente buscando enfrentar algunos de los problemas de diseño que tiene el hiperpresidencialismo, ¿no? Y sobre todo el presidencialismo en sistemas multipartidistas fragmentados, como el caso chileno. Como ustedes saben, hoy día tenemos 25 partidos políticos inscritos legalmente, otros 17 en proceso de inscripción, podemos terminar con más de 40 partidos. Eso hace que el diseño institucional del presidencialismo sea difícil de implementar, porque lo más probable es que termines con presidencias con minorías en el Congreso, y se puede generar, por supuesto, un estancamiento, un enfrentamiento institucional que hace, digamos, que no es conducente en términos de políticas públicas y de política y de la democracia. Entonces, el presidencialismo más tiene, como ustedes saben, mandato fijo, un problema de de legitimidad dual del legislativo y el ejecutivo, y además esta idea de juego suma cero. Entonces, creo que efectivamente la discusión sobre el régimen de gobierno será central. Pero el equilibrio de poderes no es solo respecto de los dos poderes principales, sino que también, volviendo al punto de la cantidad de, quizás la cantidad de temas que están puestos en nuestra Constitución, otro de los temas que son característicos de la Constitución actual, es que tenemos una enorme cantidad de poderes autónomos e instituciones autónomas, ¿no? Yo entiendo que, no sé si me equivoco, Luis, pero 10 o 11 instituciones autónomas constitucionales no son poderes del Estado, pero sí hay un problema de diseño, me parece, en distintos ámbitos donde las autonomías son entendidas como poderes estancos que no deberían estar sujetos al control, a la revisión, a la supervisión de los otros poderes, porque se entienden autónomos, y hay una dificultad real en muchos ámbitos para fomentar la coordinación de esta multiplicidad de instituciones que son todas autónomas, las cuales muchas de ellas tienen además gobiernos corporativos plurales, que hace muy difícil, por lo tanto, la toma de decisiones y la interacción entre estas distintas instituciones. Entonces, creo que uno de los temas importantes a discutir es si de verdad necesitamos esta cantidad de instituciones autónomas, y si son necesarias, cómo se puede consagrar que ciertos principios que aplican, por ejemplo, a la administración central, la ley de acceso a información, el control, digamos, de la Contraloría, o el control financiero,
el estatuto administrativo, como decía, hay un montón de temas que hoy día no son de fácil resolución y que quedan tierra de nadie debido a esta multiplicidad de autonomías que será esencial, me parece, revisar. Para ir cerrando, otros temas que deberían estar vinculados a esta discusión de poderes del Estado son el principio de paridad. Se ha discutido si la paridad era algo que solo se logró consagrar para la elección del órgano constituyente en el caso que gane el apruebo y se elija una constitución 100% electa, pero hay otros países que han avanzado no solo en América Latina, siendo Argentina, Costa Rica uno de los ejemplos más claros, donde se ha consagrado constitucionalmente el principio de igualdad de género y de paridad, teniendo un efecto directo en la conformación y en las estructuras de poder del Estado, no solo en aquellos cargos que son de elección popular, sino que no en un sentido más amplio. Yo creo que considerando la magnitud de la movilización feminista y de las mujeres en Chile, seguramente estos van a ser temas que van a ser discutidos en la constituyente. Y cierro con dos cosas. Una, lo de la mirada sistémica, ¿no? Y de las dimensiones del sistema que funcionan, cuánta coherencia tenga la Constitución en última instancia, no es un problema solamente técnico. Estamos embarcados en un proceso constituyente participativo, amplio, donde una multiplicidad muy grande de actores va a participar, y donde la opción que se ha tomado, como la mayoría de las democracias que reemplazan sus constituciones hoy en los últimos 50 años, lo hacen a través de asambleas constituyentes. Las comisiones de expertos se siguen usando, pero están relegadas fundamentalmente a regímenes autoritarios o semiautoritarios. Entonces, y las comisiones de expertos tenían la garantía de ser grupos en general de hombres, abogados, especialistas en la redacción de constituciones. Eso no va a ser el proceso que vamos a tener, y aún así, cuando tú tenías 4, 5, 6, 10 hombres escribiendo un texto constitucional, aún así el texto no era totalmente coherente, aún así no todas las instituciones diseñadas en ese texto estaban bien pensadas cómo interactuaban las unas con las otras. Entonces, imagínense si esto tiene que ser el producto de un debate plural, amplio, si en el órgano constituyente terminamos porque vamos a tener 50 listas compitiendo con 50 bancadas, las probabilidades de coherencia pueden ser menores. Entonces creo que hay que tener claro que lo que termine quedando en la Constitución va a ser producto de la deliberación democrática, va a ser producto de la correlación de fuerza y va a ser producto de la capacidad para incidir desde el pensamiento técnico en la discusión política. Pero el pensamiento técnico solo, por sí mismo, sin política, no va a lograr ser recogido en ese texto constitucional. Entonces creo que ahí hay un enorme desafío para las universidades, para los especialistas, para el INAP, para todos, para tener claro que hay que tener planes A, B y C, hay que tener capacidad de diálogo, de debate, de deliberación y de negociación para que ojalá terminemos con el texto más adecuado posible, menos incoherente posible, el mejor texto posible. Si bien creo que el proceso es tan importante como el texto, y que el texto en muchos casos, perdonen la herejía, puede ser concebido también como un pretexto para un proceso que puede abrir en términos simbólicos y políticos también un antes y un después, un reencuentro entre ciudadanos, ciudadanas y las élites. Y finalmente, creo que también tenemos que tener mucha claridad que incluso la mejor constitución del planeta y la mejor arquitectura institucional en términos de diseño no resuelven todos los problemas. Ustedes esto lo saben mejor que yo, la ANEF es testigo de esto todos los días. Las prácticas de las instituciones, la interpretación de las reglas, las cortes, la jurisprudencia, la capacidad de recaudación, la cantidad de recursos, la calidad de la política. Hay un montón de factores que van a inciden en que
ese diseño que se encuentre sea un diseño que pueda efectivamente permitirnos avanzar hacia el desarrollo. Y creo que hay que tener claro que no se puede estar en un estado de pensamiento, digamos, de que una vez que tengamos la constitución perfecta, al otro día vamos a ser Finlandia, porque no vamos a ser Finlandia lo más probable al otro día, y ese es un proceso que está en permanente construcción. Muchas gracias, perdón, me pasé el Bueno, tiempo. muchas gracias, Marcela. Ya tenemos alrededor de 100 participantes en este segundo seminario del ciclo ANEF-INAP, lo que nos tiene muy contentos. Vamos a darle ahora la palabra a José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, y los invitamos a que ustedes, si van teniendo preguntas, las escriban en el chat para irlas procesando para, en la segunda parte del seminario, poder presentársela a los panelistas. José, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, saludarte, Rodrigo Gaña, profesor. Gracias al esfuerzo también de INAP de la Universidad de Chile, Andrés Insigne, que está también ahí integrando el equipo de apoyo, junto con ANEF, y por supuesto a Fernanda y a Felipe, que son parte de este diseño que hemos debutado con esa clase magistral que tú recordabas cuando nos acompañó el exdirector general de la OIT, Juan Sumavía. Bueno, saludar también en este panel a Marcela Ríos. La conocemos, su trayectoria, interesante siempre su planteamiento, y por supuesto al profesor Luis Cordero, también en el ámbito de la provocación, que él siempre está levantando esta experiencia desde su desempeño profesional, y también desde la experiencia cuando nos hemos encontrado en otros puntos en estos debates. Mira, me voy a permitir, en un contexto en relación a la convocatoria de este seminario, el Estado y la nueva Constitución, su principio y rol, asumiendo el rol que nos corresponde como confederación, voy a situarme desde la perspectiva de los funcionarios y funcionarias públicas, y después de la expectativa que hemos construido en el tiempo en relación a propuestas concretas del rol del Estado. Y en eso, bueno, recordar, nosotros tenemos una obligación permanente desde nuestra ANEF, que es un espacio unitario y democrático, donde los trabajadores y trabajadoras estamos afiliados mediante nuestras asociaciones de funcionarios, y el objetivo de la misión de la ANEF es, sin duda, la primera, el mandato, mejorar permanentemente las condiciones del empleo, trabajo y remuneración, vinculado a este desarrollo personal pendiente, que muy bien lo decía el profesor Luis Cordero, y por supuesto el bienestar de cada hombre y mujer que trabajamos en el Estado de Chile. Y eso, por supuesto, está asociado incluso permanentemente, más allá de los gobiernos de turno, a la defensa de los derechos laborales y sindicales. Y también hemos construido y nos hacemos cargo de un postulado que es importante y lo hemos relevado siempre cuando nos toca exponer, nos toca también compartir el proceso de la autoformación sindical. Nosotros hemos asumido el sindicalismo sociopolítico. Esto implica buscar y generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia una sociedad. Hoy día en esta coyuntura, este proceso constituyente que parte el 25 de octubre con este plebiscito, creemos que también tenemos una corresponsabilidad de seguir aportando desde nuestro rol sindical como ANEF en una sociedad, hacia una sociedad con crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social. Y por supuesto, aportando a esta construcción de un Estado de Derecho social y democrático al servicio de esta gran mayoría de nuestro país, no este rol subsidiario. Y en esa línea nosotros queremos también, en un plano, en el contexto que este año, y lo hemos conversado al interior de nuestra confederación, y con las estructuras sindicales no podemos dejar de también posicionarnos en este rol sociopolítico frente a hechos que hoy día estamos viviendo. El 18 de octubre del año pasado también marcó un antes y un después en la deliberación, en la provocación y también, por supuesto, en esta expresión que se levanta desde la ciudadanía de esta exigencia de mayor justicia social, mayor derecho, mayor igualdad. Y por lo tanto nosotros también nos pusimos a disposición desde ese momento con todas las implicancias que eso tiene hasta el día de hoy, e incluso en materia de derechos humanos. También lo vinculamos a esta pandemia que aterrizó en nuestro país a principios de marzo, y que en este plano, si uno toma una foto, ¿cierto?, desde el segundo semestre de 2019 hasta este 2 de septiembre de 2020,
hemos también tenido a la vista cuáles son aquellos derechos sociales donde hemos tenido que asumir también esta agenda de reforma y contrarreforma que el gobierno ha impulsado en materias laborales, y tiene también incluso componentes como materia previsional, salud, tributaria, y todos aquellos derechos colectivos que pretenden disminuir sin duda a la mínima expresión el rol del Estado, limitando incluso su facultad fiscalizadora, lo que es peor, mercantilizando los derechos por medio del traspaso al empresariado de las funciones estatales. Entonces también es importante situarnos en este contexto, también relacionado con la reforma laboral que está viendo el sector privado en relación a lo que hemos visto, la cesantía, la profundización de toda la postergación de los derechos fundamentales de aquí, compañeros trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato, y donde queda demostrado la precarización también a través de esta liberalización del sentido de este mercado laboral, que es flexibilizar las jornadas, ¿cierto?, las modalidades contractuales, incluso que se permite validar los modelos de tercerización y la precarización que se instala a través de nuestro trabajo permanente. Y en materia de nuestro sector público, como también esta arremetida tiende a disminuir los derechos laborales y a implementar una política de despidos, que para nosotros es un eje estratégico, la defensa del trabajo cada año, no esperar el 30 de noviembre para la renovación. Hemos relevado instrumentos que son también de uso permanente, como instrumentos colectivos sindicales, como la confianza legítima en dictamen de la Contraloría del año 2017. Hoy día, hace 2 semanas, lo hemos relevado también, que ya está, digamos, pronto a publicarse el acceso, ¿cierto?, y el derecho a la tutela de derechos fundamentales. Entonces yo creo que también en eso, apoyando y reforzando la inestabilidad laboral que genera, como decía el profesor Cordero, los escasos cargos de planta y la extensión del abuso de los contratos precarios que cohabitan en nuestro Estado, llámese honorarios y contratos. Y también nos cruza, y hoy hay un debate también por el proceso de descentralización en esta mirada que hoy día tenemos como de donde está, ¿cierto?, dentro de todas las elecciones que están próximamente a ocurrir de aquí a un año más, está la de los gobernadores regionales, que ya está en curso, y nosotros hemos asumido también ocuparnos porque hay una escasa claridad respecto al tratamiento de las y los funcionarios de carrera, cómo esto impacta también en las funciones y dependencias de los equipos de trabajo en regiones y en las provincias, en distintos servicios públicos, que también puede generar, y lo hemos visto también cada vez que hay un cambio de gobierno, despidos y atropellos a los derechos. Y la reforma previsional, que es una materia que está pendiente, que está hoy día puesto, y recordaremos todos y todas, este 10%, ¿cierto?, que se levanta como una lucha también desde la sociedad organizada en relación a cómo hoy día este debate parlamentario pone en perspectiva en esta construcción futura instalar la seguridad social y no la capitalización individual. Entonces ahí también hay un centro, un foco de nuestro quehacer en esta línea de proyección. Y por supuesto ahí se cruzan, ya lo dije, la estabilidad del empleo público, como también hemos avanzado en que el derecho universal que consagra a nuestros trabajadores, el seguro y cesantía con financiamiento de administración estatal, el rediseño de las plantas, la estructura orgánica, un nuevo estatuto administrativo. Nosotros estamos disponibles también a abordar aquello por eso de la historia que nos releva nuestro profesor. La negociación colectiva articulada que reconozca el derecho a la huelga. Nosotros actuamos de hecho. Si es cierto, tenemos una ley de asociaciones que es nuestra espalda principal de trabajo sindical, más el convenio 151 la OIT, más el convenio 87, 98, o ni un montón de otras herramientas que señalamos, nos permite también generar un espacio del año 1990, como es la negociación de la mesa sector público, que se conoce no solamente por el componente económico, sino también por, van a incluir los petitorios de transformaciones estructurales en esta propia línea. Un nuevo sistema de remuneraciones también es importante abordarlo mirando en el futuro. Hoy día tenemos más de 20 escalas de remuneraciones. Todo lo que se cruza con el territorio en relación a la asignación de zona, que hoy día todavía permanece ideas anacrónicas. La política integral, lo decía también Marcela, en relación, digamos, a esta igualdad de género, y tiene que ser un eje también importante en nuestro quehacer sindical.
y por supuesto la erradicación de todo tipo de violencia y arbitrariedades contra mujer y hombre. Por eso que también hemos impulsado desde la ANEF, junto a la CUT y a la Mesa del Sector Público, la ratificación del convenio 190 de la OIT, que es importante que esto sea un nuevo instrumento que elimine todas estas malas prácticas también en el Estado. El programa de política y de corresponsabilidad familiar. Y por supuesto, todos aquellos, cuando nos preguntan qué pasa con el derecho a la huelga, bueno, bajemos todas aquellas barreras que hoy día impiden el derecho a la huelga y la negociación colectiva que están en la antigua Constitución, que está vigente hoy día desde el año 80 en el Estatuto Administrativo y el propio Código del Trabajo. Creemos también, y no nos miramos solamente desde el punto de vista corporativo, como funcionarios de fuerzas públicas, entendemos que fortalecer el Estado también tiene un correlato en estos tiempos de pandemia, como en cada crisis que abordamos las y los funcionarios públicos, la defensa de la función pública, que para nosotros es un eje fundamental para que también impacte en el futuro de los trabajadores y trabajadoras chilenos y a la gran mayoría de nuestro país. Y por supuesto que tenemos y hemos abierto un debate histórico en la propuesta de un nuevo modelo de empleo público que asegure abordar desde el conjunto de las problemáticas que hoy afectan a los funcionarios y funcionarias públicas y que garantice, pues, sin duda, a la ciudadanía proteger sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales. Tenemos una linda historia, nuestra demanda histórica en la ANEF implica una participación activa en los procesos de reforma y modernización del Estado. Eso implica una democratización y modernización del estatuto administrativo, como decía anteriormente, la estabilidad laboral para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras públicas, relacionado con su calidad y condiciones de empleo, y tiene relación directa con el reclutamiento, la formación, el desarrollo y el ingreso desde el Estado. Solo recordar, y aquí un paréntesis, el profesor recordaba también, nosotros tuvimos la oportunidad como ANEF en octubre del año 2000, de firmar un acuerdo en una negociación sectorial, ANEF-Gobierno, de poder impulsar una modernización y reforma del Estado. Lamentablemente, 2 años después se desnaturalizó, se desdibujó, y por un acuerdo político popular, esa modernización y esa reforma quedó en letra muerta. Y lo relevamos no con el hecho de ser un capítulo negativo, sino que es el trabajo consistente de nuestra confederación cuando hay voluntad de ambas partes en esta relación natural de contraparte, que hoy día está al debe en esta negociación sectorial ANEF-Gobierno. También nosotros entendemos que este fortalecimiento del sistema de empleo público está afianzado con mucha fuerza en el mérito, la ética y el ejercicio pleno de los derechos. Y por supuesto, donde la persona es importante para el buen funcionamiento de los servicios públicos, con políticas, y aquí tienen que ser permanentes, que garanticen y desarrollen el máximo valor de los trabajadores y trabajadoras con estabilidad frente al despido, situación que hoy día estamos nuevamente con la amenaza, más allá de la situación de pandemia, nosotros tenemos que anticipar. Este sistema de empleo público también lo vinculamos en este proceso constituyente y futuro, que para nosotros es estratégico, porque eso ayuda y contribuye a resolver las brechas de desigualdad que cruzan a nuestra sociedad, en este mapa, en este contexto que señalaba anteriormente. Para nosotros hay también, y acuñamos y nos hacemos parte de construir este nuevo modelo y alcanzar esta expectativa en un futuro no muy lejano, lo vinculamos al trabajo decente. Implica para el sector público y para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y del mundo, garantiza estabilidad laboral, esta carrera funcionaria pendiente, hoy hay un 70% de condición precaria en el Estado, condiciones dignas para el retiro, asociado a un seguro, a un sistema de seguridad social también moderno, y por supuesto que tienda a impulsar de una vez por todas las políticas de desarrollo de las personas, donde está incluido los clima organizacional, la formación, capacitación, perfeccionamiento permanente de los funcionarios y funcionarias, vinculado al bienestar y también, por supuesto, a todas las condiciones medioambientales que tenemos que abordar hoy día, incluso frente a esta crisis de pandemia. Una frase que nos hizo mucho sentido en la clase magistral cuando debutamos con estos ciclos de seminario con la Universidad de Chile, de Juan Sumavía, y la rescato y relevo su origen, es que los funcionarios y funcionarias públicas somos constructores de sociedad. Algo que creo que no podemos dejar de pasar. Nosotros hablamos con Juan Sumavía para hacernos cargo, digamos, de poder tener esta posibilidad de compartirlo y reforzarlo cada vez, porque pasamos a ser también pilar de la democracia en este aspecto.
Y ahora voy avanzando muy rápidamente. Nosotros tenemos una posición también histórica en la ANEF, en este Estado de Derecho social y democrático, donde creemos la obligación desde el Estado de promover que en la organización social, vecinal, sindical y territorial, el ciudadano y ciudadana se transforme en un sujeto y protagonista del quehacer político. Eso es lo que nos enseñó la expresión social después del 18 de octubre, la deliberación, cómo nos encontrábamos con el vecino del barrio, con el compañero y compañera de trabajo, con los estudiantes en la calle, repensando el futuro, consagrando y ojalá un proceso vinculante que tenga relación directa con la votación como eje importante de esta expectativa. La descentralización también a nosotros nos hace sentido. Digamos que el territorio tiene que tener también una capacidad de independencia y no esta cosa de accesoria en relación con el Estado central. Y por supuesto el reconocimiento a la cultura, a la pluriculturalidad, a los derechos del pueblo originario, hoy día que estamos viendo en el Gualmapu, ¿cierto? Toda esta militarización, la igualdad de género, la no discriminación, la diversidad en todos sus ámbitos, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, que hoy día tenemos obligación desde el punto de vista del rol público. Y por supuesto el reconocimiento a nivel constitucional, pensando en este proceso constituyente que parte el 25 de octubre del plebiscito, que sea todos estos tratados internacionales tengan este rango constitucional en materia de derechos humanos, sociales, laborales, culturales, como también el derecho a la educación, al trabajo, salud, vivienda y seguridad social. Creemos también que el rol del Estado tiene que ser regulador y fiscalizador, pero también agente y promotor económico, para crear empresas, ¿por qué no? ¿Por qué no? De propiedad estatal. Hoy día hablamos de que hay que dinamizar, el gobierno dice, centra su discurso y su relato en dinamizar la economía. Tenemos una institución pública que puede también proyectarse en el futuro, que apoye el desarrollo nacional en áreas estratégicas. Por ejemplo, que tiene relación también con intervenir en el mercado en cualquier actividad económica a través de Corfo. Creemos también, y no hemos debatido el rol en esta materia de este Estado de Derecho Social y Democrático en la ANEF, que hay que pensar en recuperar las riquezas básicas, aquellos recursos minerales, energéticos, hídricos, que estén al servicio del país y de todas las chilenas y chilenos, y no esta concentración de la riqueza y del poder, que lo que genera es el negocio y la utilidad. Nosotros creemos firmemente también en la protección y defensa en esta línea de nuestros recursos naturales y medio ambiente, como el agua, como recurso esencial para las personas de uso público. También en esta línea, y voy avanzando rápidamente, no era el tiempo, Rodrigo, creemos en este Estado fuerte y tenga esta capacidad, insisto, de tener una incidencia en la actividad económica, garantizando este desarrollo del conjunto de la sociedad y apuntando a revitalizar la función pública y sus propias instituciones, su acción, organización y funcionamiento del Estado. Eso tal debe. Hoy día tenemos una política conforme al gobierno de turno, no una política permanente, y lo vemos por los recortes presupuestarios en esta reasignación de 2.500 millones en pandemia, sobre texto de ser entregado a los más vulnerables que no tienen trabajo y no tienen nada que comer. Se están muriendo con este contagio de COVID-19. No puede ser que se recorten programas sociales en el servicio de las mujeres y de género, el Ministerio del Deporte, con un pretexto de decir que hay que ajustar el cinturón, hay que promover la capacidad de este rol del Estado que sigue pendiente, no este Estado subsidiario. Y por eso que también aseguramos el adjetivo central de servicios de calidad que dignifiquen a esta ciudadanía. Y queremos también nosotros de la ANEF que es importante involucrar a la sociedad civil, a la construcción de la democracia en el conjunto con las y los funcionarios públicos. Y eso permite aumentar la deliberación. Este plano horizontal, ¿cierto? También con incidencia en lo social y en lo político. Y por supuesto con la tendencia, ojalá en el futuro, inmediato, a nivelar, digamos, los recursos de todo y todas en términos de información, de conocimiento y poder. Digamos, ahí también hay un pilar fundamental de la democracia. Y por supuesto, este Estado chileno fuerte tiene que tener la capacidad de organizarse, articularse y coordinarse con su función, que es la esencia que entendemos nosotros desde el rol público, que es su rol solidario y social. Y en eso reafirmar también, por supuesto, su vocación social. Nosotros, por último, en esto termino, Rodrigo, compañeros y compañeras que también aprovecho de saludar, que están conectados, creemos que aquí está
una declaración que es nuestra propuesta programática del año 2013. Un Estado participativo, solidario, agente y promotor de la igualdad de oportunidades, dotado de capacidad para regular y fiscalizar, garantizando el bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos las y los ciudadanos, generando las condiciones para el pleno ejercicio y protección de sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales, para lo cual resulta imprescindible avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del sector público, hoy y mañana, y en el prestigio de quienes han abrazado la causa del servicio público, que son los hombres y mujeres que trabajamos para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, José, por tu presentación. Hemos recibido varias preguntas, pero en el curso de las 3 intervenciones, yo creo que algunas de las preguntas han ido parcialmente siendo respondidas, pero igual yo quisiera recogerlas y en el rato que todavía nos queda de este seminario, poder hacer algunas de ellas. Hay algunas que tienen que ver con cuáles serían las principales críticas en relación a principios y rol del Estado que se le haría a la actual Constitución. A pesar de que eso ha sido de alguna manera tratado en las intervenciones, si es que alguno de ustedes tuviera algún comentario adicional, sería útil que lo pudieran entregar. En segundo lugar, hay una consulta también sobre cuáles podrían ser los principios rectores que debería tener la nueva Constitución. Marcela ahondó en algunos, José también, pero podrían haber algunos elementos que ustedes pudieran señalar en adición, principios rectores. Una tercera preocupación que nos manifiesta participantes en el seminario es cómo debiera, si es que llegáramos a tener una constitución reducida, cómo se pudieran crear mecanismos de control al poder legislativo. La preocupación es no tanto al poder ejecutivo, mecanismos de control constitucional, sino que control constitucional al poder legislativo. Ya Marcela también ahondó en eso, hizo algunos comentarios sobre regímenes comparados que son muy interesantes. Después hay un par de preguntas sobre el tema de la regulación. ¿Cómo debería incorporarse la regulación en la nueva Constitución? Entendiendo que la nueva Constitución va a tener, tal como la actual y a través de muchas leyes, hay sistemas regulatorios para distintas materias, ¿cuál pudiera ser el tipo de regulación? Y una pregunta final que está planteada por 12 participantes en el seminario es respecto al estatuto administrativo. Ya el presidente de la ANEF hizo una extensa presentación de aspectos que habría que modificar quizás en el estatuto, pero a lo mejor es más una pregunta a Luis y a Marcela, si es que tienen algunos elementos adicionales a plantear de mejora en el estatuto, tanto en la parte normativa general, como en aquellos aspectos que pudieran ser más relacionados con los temas de clima laboral y relaciones laborales en el sector público. Son las preguntas variadas, son complementarias a los temas que cada uno de ustedes en las muy ricas exposiciones que nos han entregado ya han presentado, yo propondría que partiéramos con Luis Cordero, si es que a él le damos el primer pase en esta segunda vuelta. En segundo lugar se lo daríamos a José Pérez para terminar con Marcela. Luis, por favor, más o menos unos 5 minutos disponibles cada uno. Mira, hay un par de cosas que a mí me gustaría, a propósito de las preguntas, hay un par de cosas que dijo Marcela que me parece relevante. No perder de vista la visión sistémica. Toda la evidencia demuestra más o menos que desde 1990 hasta hoy
nosotros hemos tenido entre nuevas constituciones en el derecho comparado y enmiendas a la Constitución una pendiente creciente muy, muy sustantiva. Esto es para los románticos de que las constituciones tienen que ser estables en el largo plazo. La evidencia hoy día demuestra en los últimos 30 años que eso no es así. Lo segundo es que el debate de nueva constitución permite hacer una discusión sistémica, y a mí ese punto que planteó Marcela me parece clave por lo siguiente. Porque habitualmente nosotros miramos las constituciones como si fueran mecanismos de distribución al interior del poder, o sea, al interior del Estado. Pero en verdad, una de las características centrales del debate constitucional hoy día, como debate colectivo, no como un debate de normas, sino que un debate colectivo, es la forma y modo en que distribuimos poder, no solo al interior del Estado, sino que la manera en que distribuimos poder entre el Estado y la sociedad civil, en el fondo, ¿no? Y eso a mí me parece que es clave porque redefine muchas cosas en este sentido. Y por cierto, cuando uno mira en términos sistémicos, hay cosas que no van a quedar en la Constitución. Nosotros tenemos una distorsión institucional en las autonomías constitucionales que es brutal, porque distorsiona todo el sistema institucional. La primera autonomía constitucional está en el 43, luego hay una razón en la Constitución del 80 para tener el Banco Central, y después todo el mundo quiere ser autonomía constitucional. Me van a disculpar, pero yo lo dije en una columna, lo he dicho en otro seminario, que el CERVEL sea constitucionalmente autónomo es un despropósito. La idea, que es una distorsión muy seria para el sistema institucional, de creer que solo estando en la Constitución se es autónomo, es fatal. Porque eso significa, citando las palabras de mi decano, ¿no? Pablo Ruiz Tagle, lo que dice, y lo explica muy bien, lo dice de un modo muy gráfico, crear autonomías constitucionales en la Constitución regularmente lo que hace es transformar la Constitución en un equeco, ¿no? Entonces se hace muy pesada, no tiene sentido, ¿no? Y eso, en consecuencia, nos lleva a decir dos cosas. Para lograr independencias institucionales, no necesito tener brechas o zonas de inmunidad en la Constitución, ¿no? Yo creo que eso es clave de cara a lo que viene, y por eso la visión sistémica nos obliga a tener claridad de cómo entendemos sistémicamente la distribución del poder dentro del Estado, pero también entre el Estado y la sociedad civil. Eso nos obliga a mirar las cosas un poco más de arriba. Brevemente a las preguntas. Del debate sobre qué cosas tiene la Constitución de hoy que son relativamente restrictivas, es cierto, desde que se dictó la Constitución del 80 hasta hoy, una serie de prácticas constitucionales han resignificado varias cosas. Por ejemplo, el Estado empresario en verdad es una habilitación legal. No es cierto, esto lo diría la práctica constitucional hoy día, que hay ahí subsidiariedad pura y dura. Sí, era la pretensión original del texto, pero en verdad, en los hechos, hoy día no lo es. Yo creo que lo que sí distorsiona el sistema institucional son las leyes supramayoritarias, particularmente la figura de la ley orgánica constitucional, y el hecho de que la Constitución reenvíe a la complementación normativa a eso distorsiona todo el sistema institucional. Eso al diseño de administración pública le afecta directamente. Sobre los principios rectores, no tenemos mucho tiempo, pero hay bastante, la discusión del proceso del proceso Bachelet fue bastante importante en ese sentido. Si uno toma esos antecedentes, hay bastante convergencia. Ahí hay un antecedente que es bien relevante: qué cosas las personas valoraban en derechos y qué cosas valoraban más en la idea de principio. Voy a poner el ejemplo medio ambiente. Medio ambiente es importante en derechos, pero para las personas, estoy hablando de los resultados de los ELA, era más importante que la idea de sustentabilidad y la idea de protección ambiental estuviera en los principios más que en los derechos, ¿no? Hay varias cosas ahí que me parece que son relevantes, que uno podría mirar con detención. Tener más lápiz, tener más goma, yo hay que tener cuidado con un par de cosas. Es una frase que se ha utilizado mucho, las constituciones mínimas, constituciones máximas. Momento, y alguien diría la Constitución del 80 una constitución mínima. No, es maximalista. En términos institucionales, muy maximalista. Tan maximalista que sesga a una determinada forma de política pública en algunos lugares. ¿Cuán efectiva debe ser para el funcionamiento del sistema institucional? Eso tiene que ver con cuál es el anclaje básico de pesos y contrapesos en el modelo institucional. De nuevo, dentro del Estado, pero entre el Estado y la sociedad civil. Ahí efectivamente hay mucha evidencia, y yo creo que hay que volver a rescatar, además de la evidencia comparada, las prácticas constitucionales nacionales. Yo creo que las omitimos. Esta es una pelea que yo tengo con algunos de mis colegas, pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el debate técnico es que
todos hablamos de la Constitución del 80 para adelante, como si este país se hubiera fundado con la Constitución del 80. Y resulta que buena parte de la práctica institucional, y de alguna regla, viene de la Constitución del 25, no de esta Constitución. O sea, sería como el siguiente ejemplo, que yo le tuviera que explicar a mis alumnos la importancia de la Contraloría, yo no lo puedo explicar con la Constitución del 80. Es sencillamente imposible, ¿no? ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque hay algunas cosas, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del presidente de la República o el rol desequilibrado del presidencialismo, tiene una racionalidad en el 25, en la Constitución en la reforma del 43, en la reforma del 70. La pregunta cuando uno debate sobre presidencialismo es si esos tres arreglos institucionales de la Constitución del 25 siguen estando vigentes o no. Esa es la gran pregunta. Porque aislar el debate de presidencialismo como si esto es presidencialismo, parlamentarismo, obviando eso, en algún sentido, tiene cierto riesgo. Por eso yo siempre rescato, ahí hay una práctica institucional que uno debiera tratar de identificar porque explica las dinámicas institucionales de algunas organizaciones, sobre todo que tienen memoria. Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto controla el legislativo? Yo ahí hay algunas cosas, yo con esto quiero ir cerrando, ¿no? A propósito de lo que dice Marcela, que a mí me parece que es bien importante. Hay que tener cuidado con dos cosas. El debate constitucional va a provocar muchas discusiones. Y entonces uno, metodológicamente, tiene que distinguir bien qué va a estar en la Constitución y qué debiera ser parte del debate democrático. Esa es una regla metodológica. Pero lo que creo que es importante, para que no se llame como que aquí vamos a discutir todo, es que una de las cosas buenas del proceso constituyente es que nos permite debatir de políticas públicas en su globalidad. O sea, por ejemplo, nos permite debatir de la política pública de salud, y claro, en el contexto de la política de salud, o en la política de educación, o en la política de empleo público, qué es razonable que quede en la Constitución y qué es razonable que forme parte del debate político para que en el tiempo se vaya adaptando. ¿Por qué lo digo? Porque pretender que en el debate constitucional no se van a juntar las dos cosas es ciertamente inocente. Y a mí me parece bien que se junten. O sea, yo soy un abierto partidario de que en los debates de política pública se discuta todo, de modo que luego decante razonablemente, bueno, qué queda en la Constitución y qué queda en el resto del texto. Y eso lo digo por estatuto administrativo. El estatuto administrativo siempre ha sido una pretensión desde el 25. Ha sido lacónica siempre la Constitución. ¿Es bueno que sea lacónica? Yo creo que sí. ¿Impide la Constitución un sistema de carreras horizontales en el Estado? No. Podríamos tener, de hecho, un sistema institucional en el Estado. No necesitamos reformar la Constitución. Pero hay sí un aspecto clave en materia de empleo público, la negociación colectiva. Ese sí es un anclaje constitucional. Y a mí me parece que en materia de empleo público, ese anclaje constitucional uno debiera discutirlo abiertamente, ¿no? No hay ninguna razón conceptual, salvo el sesgo original de la Constitución del 80, de prohibir negociación colectiva en el sector público, ¿no? Un debate distinto del derecho a huelga, pero negociación colectiva como figura, ¿no? A ese tipo de cosas yo me refiero, cuando uno tiene que distinguir qué forma parte de todo el paquete de discusión de política pública y luego qué decanta entre aquello que naturalmente debe quedar la condición del debate democrático. Eso, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. José, sus 5 minutos en la segunda vuelta. Sí, está dando algunas notas también interesante el profesor Cordero. Mira, quizás puedo ahí, no porque varias preguntas que se usan y que se repiten, pero que tienen también su propia respuesta, que imagino que también hay muy bien los señores profesores. Mira, para nosotros hay principios orientadores que se mueven desde el ámbito de nuestra responsabilidad sindical. Por ejemplo, la participación y esta capacidad de instalar esta relación de contraparte permanente en el bipartito que se entiende, en tanto asociaciones con la autoridad respectiva, ANEF, gobierno, que es la sectorial, y sector público. Eso también es un principio que hemos cuidado de mantener en el tiempo. Y quizás lo hemos también señalado permanentemente, este respeto absoluto, pleno, a todos los derechos laborales, estatutarios, previsionales y sindicales de las y los trabajadores. Creo que también eso es un principio que nosotros nos moviliza, nos mueve, nos activa. Y por eso yo partía desde la base que es la construcción de los funcionarios y funcionarias, porque también tenemos esta proyección de construir un Estado más activo, responsable, solidario, social, fuerte y eficiente. Lo que nosotros hemos dicho,
que frente a estas crisis, por ejemplo, como hemos abordado otras crisis, no podemos actuar a gota, como hemos visto cuando el Estado tiene que mantener el confinamiento a aquellas personas que no tienen ingresos. Tiene que entregar un ingreso familiar suficiente, digno, no una suerte, digamos, de voluntad política, porque si no se naturaliza el rol del Estado. Y por supuesto que los servicios que entregamos y todos los bienes desde el Estado tienen que tener una concepción solidaria y social, porque no somos una empresa. Y esto no puede ser ni privatizado ni traspasado, porque se pierde la esencia de este rol garante de los derechos sociales. Porque nos tiene donde nos tiene, porque efectivamente en esta configuración de estas prácticas que muchas veces son autoritarias en algunos servicios y en algunas definiciones políticas, sobre todo en el actual gobierno, nos presentan, digamos, que este individualismo alentado también por este proyecto neoliberal es como yo me arreglo por mi propia cuenta, digamos, mi capacidad personal, laboral, familiar, cultural, social. Entonces, creo que ahí también tenemos una obligación de poder relevar eso. Y este Estado tiene que tener, yo lo dije también en mi exposición, por supuesto, tiene que estar muy articulado, coordinado en el territorio, la presencia tiene que ser de cooperación y colaboración, y no de obstrucción, y por supuesto que creemos un Estado eficiente, que hoy día entendemos que bajo esta figura subsidiaria es flexible, se hace lo que se pretende instrumentalizar con los componentes, digamos, que tiene el diseño incluso de personas que llegan a trabajar al Estado circunstancialmente, impulsando, por ejemplo, este presupuesto base cero, que es una metodología y una herramienta empresarial, señalando que hay que ordenar y priorizar las tareas del Estado. Ahí creo que esa frontera lo que hace es confundir el rol del Estado. Y por supuesto que si pensamos en el futuro de una nueva constitución, ¿cómo vemos esta reforma y rediseño del aparato del Estado? No puede, entendemos nosotros, no puede significar ibarización, empequeñecer el Estado, ni tampoco perder sus funciones, porque si no también desnaturaliza su función estratégica de construcción de esta garantía de derechos sociales. Y creemos que cuando uno pone también en el centro, como principio orientador, el proceso de modernización y cualquier rediseño, son las personas el foco y la atención de generar en conjunto, bajo la estructura sindical en este caso, creo que es la voz importante, para construir políticas de desarrollo de personal. Y por último, creo que también esta coordinación tiene que tener una articulación política del proceso de rediseño cuando uno aborda esta materia. En cada área en particular, porque si no también pierde el objetivo. Se mira desde las parcelas políticas, desde las oportunidades, ¿cierto?, también de los egos, y no se mira este conjunto, que es la capacidad de abstraerse de una coyuntura que hoy día tenemos la obligación de poner a disposición también de la experiencia de la ley. Por ahí me quedo, estimado profesor Rodrigo de Caña. Muchas gracias, José. Marcela, tu segunda parte de la intervención. Oye, sí, bueno, bien breve, creo que la mayoría de las preguntas Luis está mucho más preparado para responder, sobre todo cuando se trata del temas normativos y regulatorios, pero yo simplemente dos cosas sobre los principios, y volviendo al punto de la importancia de entender que las reglas no funcionan solo en abstracto, sino que cada vez más son interpretadas. Y creo que hay que tener muy claro eso porque hay una tentación, bueno, y en esto el debate en América Latina, muchas veces terminamos con unas largas y preciosas constituciones con una gran cantidad de principios y normas que es como que el mundo ideal en el que quisiéramos vivir plasmado en una constitución, pero después con estados que no tienen ninguna capacidad de hacer que esos principios se puedan realizar en la vida real de las personas. Y hay otros países donde o no hay constitución escrita, como el típico caso anglosajón en Inglaterra, o hay constituciones que son mínimas, que funcionan con estados que son capaces de garantizar derechos y resguardar los básicos de convivencia. Entonces, creo que es el punto en términos de principios, obviamente principios
básicos como de igualdad, y hay una larga discusión respecto de cómo se va a interpretar eso. Se han ido ampliando, por ejemplo, el ejercicio de derechos civiles, políticos, y también sociales y económicos en una gran cantidad de países, solo a través de la interpretación y de la jurisprudencia. El rol de las cortes ha sido central, sobre todo en América Latina, pero a nivel mundial, para expandir derechos, sin cambiar necesariamente siempre leyes y constituciones. Entonces yo creo que los principios que son como los esenciales, creo que va a haber un debate sobre el principio de paridad, un debate sobre este concepto de si el Estado es plurinacional. Tiene enormes consecuencias, simplemente que diga eso y no diga nada más. La Constitución va a tener consecuencias hacia adelante respecto de la administración de la justicia, de la autonomía. Hay toda vamos a tener que tener una discusión sobre los temas de derecho, etc. Entonces, creo que obviamente desde Naciones Unidas nosotros en general tenemos una aspiración que todos los compromisos con los que los estados se han comprometido, valga la redundancia, sean respetados en este proceso constituyente, y eso es muy importante para nosotros. Y sobre el legislativo, ahí por ejemplo tenemos un tema eternamente pendiente de esas cosas que no le importan a nadie, que no se ha reformado la ley orgánica del Congreso. Hubo un intento, se hizo una discusión a partir de los escándalos de financiamiento irregular de la política, pues la Comisión Engel, el Congreso fue proactivo y empezó una discusión, el proyecto quedó ahí, murió por oposiciones de distintos sectores, y creo que tenemos un problema bien importante en los estándares de control para el poder legislativo, lo que decía antes, ¿no? Esta cosa de los poderes autónomos que no los regula nadie, o que se asume que se tienen que autocontrolar. Y ahí yo creo, no es necesariamente un tema de régimen de gobierno, puede ser que necesitemos una nueva ley orgánica, pero sí creo que quizás la Constitución, y insisto, yo no soy abogada, pero quizás la Constitución tenga que establecer explícitamente que los principios que rigen para la administración central, para los funcionarios de la administración central, rigen para todos los funcionarios de todos los órganos, independientemente si es órgano del Estado, ¿no? Yo creo que ahí hemos tenido discusiones sobre el tema que aplica la ley de asociación, que regula los conflictos, temas de dedicación exclusiva, quién fiscaliza el comportamiento de las autoridades electas cuando la Contraloría no lo hace. Yo creo que son temas que hay que resolver en este debate. Son un poco aburridos, pero son esenciales para poder avanzar en que el legislativo esté a la altura del estándar, digamos, en términos de regulación en estas materias, de lo que por lo menos está el Ejecutivo. Eso. Oye, muchas gracias, ¿no? Felicitaciones, gracias. Bueno, hemos recibido una serie de otras preguntas que lamentablemente por el correr del tiempo ya estamos algunos minutos pasados de la hora de cierre. Yo creo que ustedes todos se han programado para estar entre 4 y 5:30 en este ciclo. Queremos mantener la convocatoria altísima que hemos tenido incluso esta tarde, por sobre 90 participantes en el seminario, en los próximos seminarios, y por eso le pedimos excusa a aquellos y aquellas que plantearon preguntas que no pudieron ser directamente propuestas a los tres panelistas. Puede que muchas de ellas vayan siendo tratadas en las futuras sesiones. Yo quiero agradecer muy sinceramente a Marcela Ríos, a José Pérez de Belli y a Luis Cordero por el contenido de las presentaciones, que nos empiezan ya a entregar elementos que son muy complementarios a los que nos entregó en la primera sesión Proceso Mavía sobre el Estado decente, o qué significa el concepto de empleo decente en el Estado.
queremos dejarlos invitados para la próxima sesión, que será el 23 de septiembre, y el tema está directamente relacionado con materias que fluyen de la discusión de hoy día. El tema es reformar o modernizar el Estado, reestructuración y rediseño de la institucionalidad público-política. El tema ahí ya va a intentar ir avanzando en bajar de los principios generales y de la discusión general sobre rol y principios sobre el Estado de la nueva Constitución, a cómo debiéramos enfrentar los procesos de reforma. Agradeciendo nuevamente a nuestros 3 panelistas, a todo el equipo de apoyo, nos despedimos de todas y todos ustedes, que tengan una muy buena tarde y los esperamos el 23 de septiembre para el tercer seminario de este ciclo ANEF-INAP. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Marcela, profesor Cordero, Rodrigo, Andrés, todo el equipo. Chao, chao. A todos y todas. Gracias.